amigos, bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Y yo, Adriana Morales. Dando inicio a nuestra misión número 55, todo el equipo que conforma Radio TV Taína lamentamos la pérdida del historiador boricua Félix Ojeda Ríos. Él era especialista en Ramón Betances. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. A continuación, nos acompaña la magíster Angélica Dueñas. Ella es de Colombia, es doctora en Desarrollo Rural e Integral del colectivo Colombianos en México por la Paz de Colombia, Colpaz. Con el tema Paz Total y Golpes Blandos Fallidos. ¿Qué está pasando en Colombia con el intento de la derecha por implementar un golpe blando? Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por esta invitación, por estar nuevamente aquí en Radio TV Taína con buenas noticias, digamos, y otras no tanto, pero bueno. Respondiendo a la pregunta que realizaban en este momento, es importante señalar que en Colombia la derecha colombiana está un poco acorralada, un poco asustada, y yo creo que en ese mismo temor y ese mismo intento de perder todo el poder que tenían acumulado durante 200 años, los ha llevado a cometer una arremetida frente al gobierno popular de Petro, ¿no? En ataques directos personales que son muy similares, si se quiere, a los que han ocurrido en América Latina y específicamente también en México, ¿no? De hecho, parece que fueran como espejos o copias de un momento y de otro. El último, que fue el escándalo pues más reciente que ha sido evidente y notorio en el mundo, en América, ha sido como el poner en cuestionamiento el dinero de la campaña, el dinero con el que se financió la campaña para ser presidente Gustavo Petro en estas elecciones, y no como con algo tan sencillo, sino como directamente atacando a su hijo, ¿no? O sea, quien recibió el dinero, dineros que son sospechosos, fueron los de su hijo. Entonces, esto lo vimos también un poco aquí en México cuando generaron el escándalo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y la Casa Gris, y que como ellos tenían acceso a vivir o a comprar o a tener una casa en Estados Unidos. Y un poco acá también en Colombia fue como el hijo de Gustavo Petro podía llegar a tener ciertas condiciones de vida muy extrañas. Entonces, bueno, armaron todo un escándalo alrededor de eso, que fueron preparando los medios de comunicación el camino para hacer este escándalo con el fin de ocultar todo lo que se ha venido destapando en torno al tema de corrupción por Odebrecht y los políticos poderosos que se encuentran vinculados en este terreno, ¿no? Entonces, un poco generando cortinas de humo, pues involucran a Nicolás Petro, al hijo del presidente, para generar este escándalo. Evidentemente a Petro durante mucho tiempo han intentado sembrarle dudas, cizaña, algo de corrupción, y no han podido, ¿no? Durante todas las horas de grabación que infiltraron los medios de comunicación
para su campaña, no fueron capaces de encontrar una sola evidencia en la que Gustavo Petro tuviera alguna relación con el narcotráfico, con algunos políticos corruptos, con Odebrecht, en fin. Entonces, bueno, pues han sucedido diferentes cosas que apuntan a generar un impacto negativo en la gente para poder continuar con la estrategia de golpe blando y declarar, como lo hicieron en Perú también, impedido al presidente. De hecho, esta semana, en estos días, lo último que ha sucedido es que están los medios atizando un poco el fuego para decir, para preguntar por qué Petro no llega a algunas reuniones, ¿no? Y es evidente que Petro maneja un nivel de seguridad bastante complicado y, bueno, tiene razón en ciertas medidas de seguridad que le permiten a él cambiar la agenda. Y no solo por eso, también fue claro en explicar que para él las reuniones con la gente, con quien se comprometan, no son reuniones que tengan un tiempo definido, vamos a hablar una hora, sino lo que el tema amerite hablar, y en esa medida pues su agenda también se ve modificada. ¿Y qué han hecho los medios de comunicación con esto? Pues han dicho que Gustavo Petro tiene algún problema de salud físico o emocional que le impide gobernar. Entonces, bueno, frente a esto, a estas alertas de los diferentes medios de comunicación y de los políticos de la derecha que están por diferentes medios tratando de generar un golpe blando, pues la gente está respaldando al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? En las calles, en los pueblos, en el WhatsApp, en los territorios. Es evidente también que la gente está convencida que es necesario el cambio. Y bueno, pues yo creo que en América Latina en general debemos estar alertas frente a toda la intención que tiene la derecha mundial de recuperar el poder y de encontrar nuevamente en América Latina ese territorio que les ha servido de patio trasero para generar grandes ganancias, para acumular riqueza y para tener los niveles de vida que han tenido siempre los imperios, ¿no? Entonces, bueno, es un llamado de atención, es una alerta que tenemos, pero también decir que estamos presentes, que la gente sigue creyendo en nuestro proyecto, que el resultado de este proceso significa que la derecha está asustada y aterrorizada frente a la posibilidad de construir una sociedad diferente y una sociedad, sobre todo, que sea más incluyente y equitativa. ¿En qué va la paz total? Bueno, y frente a este siguiente interrogante, comentarles un poco que la paz avanza en condiciones muy difíciles, porque en los territorios la violencia sigue, pero la apuesta por construir una paz total está presente, permanente, y se están haciendo esfuerzos, yo creo que muy valiosos, inéditos en la historia de los procesos de paz en Colombia, que han sido muchos, ¿no? El primero es la posibilidad de haber logrado ya una nueva mesa de diálogo entre las disidencias de las FARC, es decir, el que se conoce como el Estado Mayor Central de las FARC del Ejército de Marquetalia. Esta es una mesa nueva, reciente, que acaba de instalarse en la primera semana de septiembre, y bueno, pues con grandes expectativas para que esta violencia que está cada vez más fuerte en los territorios pueda ir transformándose, ¿no? Pueda ir menguando y pueda hacer que sobre todo la vida de los líderes y lideresas sociales, pues sea respetada, ¿no? El segundo avance significativo en el tema de la paz total es la constitución del Comité Nacional de Participación para la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. ¿Esto qué significa? Significa que por primera vez en una historia de los procesos de diálogos entre el gobierno y a algunas guerrillas, en este caso la del ELN, pues se está vinculando directamente a las comunidades para ser partícipe directo de este proceso de paz, ¿no? En la construcción, sobre todo, con la idea y con la intención de llegar a un gran acuerdo nacional que permita que esas causas
que generaron la violencia puedan transformarse realmente en los territorios, que es donde se vive y se siente cotidianamente la violencia, ¿no? Entonces, de este Comité Nacional de Participación que se instaló el día 3 de agosto, hacen parte 30 sectores que se priorizaron por las dos partes en diálogo, es decir, el ELN y el gobierno, y representando, si se puede utilizar este término, a estos 30 sectores se encuentran 80 personas que, bueno, estamos ahí, digo estamos porque hemos tenido el honor y el gusto de ser invitados a ser parte de este proceso. Un poco para asumir o para tener la voz y ampliar la voz de la diáspora de colombianas y colombianos que estamos en el exterior por las Américas y el Caribe. Así que bueno, pues es un escenario que nos está abriendo las puertas a todos y a todos para pensar la paz, para pensarnos el país que soñamos y para que, bueno, en este nuevo proceso de paz que se está generando, pues esos problemas que se han tenido y esas dificultades que se han vivido con otros procesos de paz, pues ojalá se puedan mejorar, superar y que finalmente las condiciones nos lleven a que se pueda generar ese acuerdo que se está planeando para que en los territorios se pueda construir y hablar y pensar diferente, distinto, y que eso no signifique matarnos, asesinarnos, sino pues simplemente eso, ¿no? Respetar las diferencias y construir desde allí un país diferente. Bueno, y ya para despedirme, quiero enviar un abrazo fuerte, solidario a todas y a todos aquellos que están luchando por la independencia en Puerto Rico, que levantan su voz, su corazón en búsqueda de una patria libre. Para todas y todos, un abrazo, un saludo desde México, desde Colombia. Nos solidarizamos con sus luchas, que también son las nuestras. Y a Radio TV Taína, pues también un agradecimiento especial por el interés que siempre han tenido por unir a nuestra América y contar las noticias desde otra perspectiva. Gracias. Agradecemos a la magíster Angélica Dueñas por estar presente con nosotros. Recuerden suscribirse a su canal Radio TV Taína. Si les gusta este contenido, compartan con todos sus conocidos en sus redes sociales para difundir más temas tan interesantes como los que les presentamos cada 15 días. En nuestro segmento cultural, es un placer tener a nosotros a Diego Lucero. Él es licenciado en Diseño Gráfico por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, hijo del líder guerrillero, el ingeniero Diego Lucero Martínez. También Diego Lucero, hijo, es miembro de Nacidos en la Tempestad AC. ¿Sabías que él asistió en 2006 a las audiencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar la ausencia de justicia en los crímenes del pasado sexenio de Vicente Fox? También fue candidato a diputado federal en 2009 en Chihuahua. Autor de libros como lo son Sueños Guajiros y La Guerrilla Mexicana entre los años 60 y 70. Tenemos una entrevista realizada por nuestro compañero Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión vamos a tener un programa especial, llamémosle así, porque recordarán, siempre estamos en el segmento cultural con grupos de diferentes países latinoamericanos, pero en esta ocasión queremos tocar un libro llamado Sueños Guajiros, que fue hecho por el compañero Diego Lucero. Y bueno, pues la importancia de este libro tiene que ver con el personaje que es el papá de Diego. Y bueno, pues él fue todo un personaje en las décadas de los 60, 70, impulsando la lucha social aquí en México. Y bueno, posteriormente ingresa a los grupos que se encontraban en la clandestinidad, y que ahí es donde
entra en juego este libro, excelente libro. Yo tuve ya la oportunidad de leerlo. Quien me lo recomendó fue nuestro gran amigo que nos puso en contacto con Diego Lucero, hijo, fue Enrique Aguilar. Y bueno, pues primero quisiera que se presentara Diego Lucero, hijo, por favor, Diego. Gracias, Karuki. Un saludo a ti y a todos los escuchas y videntes de Radio TV Taína. Bueno, mi nombre es Diego Lucero Estrada, soy hijo de Diego Lucero Martínez, ingeniero, guerrillero también, ¿no? Aprovecho el espacio para mandar un saludo y un mensaje de solidaridad a todos nuestros hermanos puertorriqueños que luchan por ese sueño de tener un Puerto Rico libre, independiente, autónomo, alejado de los intereses y de los poderes estadounidenses. Y vaya, ese fue un fraternal abrazo, esperando que tarde o temprano lo consigan, que sabemos que lo van a lograr, ¿no? Muchas gracias, Diego. Diego, pues, ¿qué te parece si entramos directamente al tema del libro de Diego Lucero, Sueños Guajiros? Así es el nombre del libro. Diego, quisiera preguntarte, Diego, aprovechar que te tenemos, que tú eres el autor de este libro. ¿Por qué no nos dices la importancia que tiene este libro en función del trabajo que desarrolló Diego Lucero padre? Sí, mira, mi padre fue un joven como muchos de aquella época, que era una época convulsa, una época diferente, una época en la que los jóvenes, a esa generación de jóvenes les tocó abrir brecha en muchas de las cosas que hoy podemos disfrutar y vivir. Hay que recordar que antes de los 60s no existía un espacio para la juventud, ¿no? Un hombre en todo el mundo, occidental al menos, pasaba de ser un niño grandote, o sea, un chabelo, vamos a llamarle así, un chavo de 14 años, que andaba peinadito de lado con sus tirantes, sus chorcitos y su bolsa de canicas, y cumplía 15 años y le quitaban su chorcito y sus tirantes y sus canicas, le ponían un sombrero, un pantalón de vestir, y pasaba de ser un niño grandote a ser un adulto chiquito, ¿no? Pero bueno, aquella época fue un parteaguas porque los jóvenes pedían, exigían y gritaban por un espacio que antes no tenían. Y parte de esas exigencias pues eran igualdad, libertad, democracia, muchas cosas que los viejos, nuestros abuelos, ¿no? No entendían, porque para ellos todo aquello que vivían, al menos en este país, había sido suficiente pues, para que sus hijos estudiaran y tuvieran una más o menos buena calidad de vida. Y no alejados de esa realidad mundial, ¿no? Influenciada por el Che Guevara, ¿no? Que era un ícono para toda la sociedad. La brutal lucha de los afroamericanos en Estados Unidos en contra del racismo, el 68 de Francia, de otros lados, ¿no? La juventud de aquí empezó a exigir cosas diferentes. El PRI, digamos que el Partido Revolucionario Institucional, que es el que gobernó durante muchos años aquí, empezó a descomponerse por la corrupción que había, ¿no? Digamos que el cardenismo, todas la inercia de las políticas sociales de Lázaro Cárdenas comenzaron a perder fuerza y empiezan a surgir problemas, primero en el campo, en Chihuahua, en 1963 y 64, grandes propiedades, grandes propietarios de terrenos empiezan a apoderarse de más tierras, asesinan a los propietarios que no lo permitían, a rarámuris, que son unos indígenas que viven allá en la sierra o campesinos, y el gobierno, en lugar de mediar y de evitar esto, siempre tomó partido por los grandes caciques, ¿no? Que sus guardias blancos asesinaban, empiezan a protestar, empiezan a encarcelar a los manifestantes, a quienes se oponían a que los despojaran de sus tierras, y hasta que en 1965 surge un grupo guerrillero que fue, digamos, el primero de la década, ya de manera formal, con Arturo Gámez, con Oscar, con el doctor Pablo Gómez,
los hermanos Gaitán, en fin, intentan tomar un cuartel, el cuartel de Madera, en el 23 de septiembre de 1965. Mi padre desde ese momento ya estaba involucrado en el movimiento armado. Él fue parte de las Juventudes Comunistas. De hecho, cuando era muy joven, pues intentó ir a las Juventudes Priistas, ¿no? Pero ahí se dio cuenta de que, bueno, que eso parecía club social en lugar de un espacio para conseguir soluciones a las desigualdades, a la miseria. Mi padre siempre fue un hombre muy sensible, ¿no? Y pensó que no bastaba con lo que estaban haciendo, porque él y otros ingenieros hacían proyectos para escuelas populares, etcétera, ¿no? Él fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chihuahua. Hicieron una huelga muy fuerte en Chihuahua en el 68, en donde consiguen un impuesto que todo se sigue pagando en Chihuahua. Nosotros somos del estado de Chihuahua. Siguen pagando todos un impuesto del 4% para que los estudiantes de escasos recursos no dejen, y buen rendimiento académico, no dejen los estudios. Él ya daba clases, a pesar de que era estudiante de los últimos semestres, ya le daba clases a alumnos de bachillerato y de los primeros años. Era muy brillante para las matemáticas, según nos platican quienes lo conocieron y recuerdan bien. Yo era muy joven, yo tenía 4 años y medio cuando a él lo ejecutan extrajudicialmente. Diego, entonces, ajá. Sí, creo que hay que señalar, Diego, que es importante que señalar que tu papá era un ingeniero, él tenía ya una carrera, había formado una carrera. ¿Por qué? Porque en ese momento siempre se satanizó a la gente como vándalos, como gente que no tenía nada que hacer, pero tu papá tenía una formación académica muy alta. Y bueno, como tú lo señalas, efectivamente él siempre estuvo en disposición de brindar sus conocimientos. Y bueno, esa es la gran importancia de lo que está señalando, cómo es que da inicio su trabajo, cómo se va interrelacionando con estos grupos, con esta gente que está exigiendo de alguna manera más, algo más. Él quiere dar siempre un paso más adelante, ¿no? Y se ve en la toma de decisiones, que por cierto, Diego, quisiera agregar, para que no se nos vaya a pasar, es que tengan la oportunidad de leer este libro, el libro de Sueños Guajiros, Diego. Aquí les vamos a presentar la imagen y por ahí esperemos que se acerquen a ese libro y le den una lectura. Exactamente es ese de Diego, que para que la gente con más detalle vaya viendo el proceso que vivió tu padre, cómo es que se integra, cómo va desarrollando su trabajo y el trabajo de investigación que tú realizaste también, Diego. Y que sí. Bueno, yo te quisiera también preguntar, ¿cuál es la importancia hoy en día de ese trabajo que hizo tu papá? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde se ve reflejado ese trabajo, Diego? Bueno, mira, no solo de mi padre, ¿no? Por supuesto, porque fueron miles claro, sí, jóvenes, así es. Los jóvenes que tomaron esa decisión, que no era una decisión fácil porque les iba a dolor para ellos y para quienes los queríamos, para sus familiares. Mi padre era de los líderes, ¿no? Y según hablé con mi madre y con unos compañeros de él estaba muy consciente de que lo más probable es que él muriera, que a él no le respetaran la vida, ¿no? Y hay quienes opinan que fue un sacrificio absurdo. Yo estoy convencido de que sin el sacrificio de todos ellos hoy no tendríamos ni la realidad que hoy tenemos. Porque hay que recordar que antes del 78, en una apertura democrática que hicieron López Portillo y Reyes Heroles, por fin permiten el acceso o la inscripción de partidos con ideas socialistas, progresistas, de izquierda, comunistas, como le quieran llamar, a las contiendas electorales. Antes no podían tener registro, eran partidos y organizaciones clandestinas o semiclandestinas, ¿no? Y no lo hicieron por ser unos grandes demócratas. Lo hicieron porque los grupos de guerrilla que existían todavía, específicamente la Liga Comunista 23 de septiembre, que mi padre ya no alcanza él a ver el resultado de todo ese trabajo que estaba haciendo, de intentar unificar a todos los grupos armados que estaban surgiendo
en los diferentes estados, en las diferentes instituciones universitarias, en los diferentes espacios rurales, ¿no? Porque mi padre se entrevistó con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, tenía toda la gente de Chihuahua, del FUS, con el MAR, con los procesos. O sea, mi padre estaba tratando de que todos jalaran juntos, ¿no? Al final de su etapa guerrillera ya hacían acciones en conjunto, ¿no? En una expropiación que realizan ellos, ya participan personas del MAR, parece ser, de Lucio Cabañas, ¿no? Y en otro trabajo que iban a hacer que se canceló por una balacera que hubo en Satélite, ellos querían expropiar también los aguinaldos de Pemex y ahí participó alguien del FUS, ¿no? Entonces, ya ahí la llevaban, ¿no? Eh, eh, Parece ser que su grupo le traía y distribuía armas con los diferentes grupos que estaban surgiendo. Traían armas desde nuestro natal Chihuahua, la frontera con Estados Unidos, conocían algún contrabandista y las hacían llegar las armas. El grupo de mi papá pensamos que es el que le dio la gran mayoría de las armas que tenía el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, todas las ametralladoras y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que fue muy importante la lucha de todos ellos, porque sin el sacrificio de todos ellos no tendríamos ni siquiera el México que tenemos hoy, porque la espiral de violencia iba creciendo. Como sabían los guerrilleros lo que hacían con sus compañeros, que ya los desaparecían, cómo los torturaban, cómo los aventaban al mar, de repente ya era una violencia brutal, ya no solo de los cuerpos oficialistas, sino ya también los grupos guerrilleros contestaban de la misma manera. Y la única manera que encontraron de detener toda esta espiral de violencia fue diciéndoles, a ver, ahí está, maestros, ¿no? Si tienen otra manera de pensar, piensan en otras opciones, éntrenle, sabiendo que no iban a ganar, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente el sacrificio de todos ellos, de mi padre, de Lucio, desde el más conocido hasta el más anónimo de quienes tuvieron esa visión y ese valor, porque había que tenerlos bien puestos, ¿no? Porque se estaban Claro. arriesgando la vida, de hacerlo no por ellos, ¿no? Ni por nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos dejaron sin mi papá y nada más, y a la gran mayoría de nosotros, sino por todos, sino por la mayoría, por los demás, por los semejantes, porque les indignaban. Por ejemplo, a mi papá, alguna vez un tío me platicó que en una Navidad llegó mi padre a su casa, los inviernos en Chihuahua son muy fríos, y que llegó mi padre con los ojos llorosos y que pensaron que le había pasado algo. Mi padre tendría 19, 20 años, ¿no? Cuando eso ocurrió. Y que le dijeron, Diego, ¿qué tienes? Y él todo, pues triste, ¿no? Conmovido, les dijo, es que vengo del centro. ¿No han visto la cantidad de niños de rarámuris, o sea, tarahumaras, de los naturales de esas tierras? La cantidad de niños que hay con los mocos de fuera, pidiendo pan, sin una chamarra para el frío que hay. Entonces, bueno, él y muchos como él decidieron que no podían quedarse en palabras, sino que tenían que ir más allá. Y en ese ir más allá, por las vías legales, nunca habían conseguido nada. El 2 de octubre, con la matanza en Tlatelolco, se los demostró. El 10 de junio, lo que hicieron con el movimiento de los campesinos, lo que habían hecho 2 años antes en la Universidad de Michoacán. O sea, cualquier intento pacífico de cambiar las cosas era violentamente reprimido por el Estado. Cualquiera. Entonces muchos se dieron cuenta de que la única manera de comunicarse con el Estado era a través de la violencia. No es que ellos amanecieran un día y dijeran, ay, qué chingón, me voy a volver guerrillero, güey, ¿no? Hoy, y voy a traer mi fusca, no, o sea, es un proceso muy largo, porque la decisión, él lo mandó a la tumba, por ejemplo, y nos dejó a mi madre, a mis 3 hermanas y a mí, solos. Sí, Diego, precisamente eso es la gente que nos esté viendo tendrá que entender que la sensibilidad de Diego padre, yo tuve la oportunidad de leer el libro, te das cuenta que lo que buscaba era una vida mejor para todos. Él obviamente pensaba en su familia, en sus hijos, pero era tanto su necesidad de que todos los niños tuvieran un techo, que tuvieran algo que comer,
lo llevó a un extremo, o sea, lo llevó a un extremo dado que las autoridades no había una respuesta, ¿no? Y eso demuestra la gran sensibilidad de un personaje que fue Diego Lucero, Diego hijo, pues mira, yo creo que vamos a tener que seguir hablando sobre el tema, que podamos volverte a invitar, Diego. Esperemos volver a tenerte. El tiempo aquí en este medio se nos va muy rápido, Diego. Yo sé que hay muchas cosas que podríamos compartir contigo y que lo vamos a seguir haciendo, Diego. Y pues nada más que agradecerte, Diego, el que hayas podido presentarnos tu experiencia. Yo sé que hay cosas muy dolorosas por ahí y que a veces es difícil comunicarse con la gente, ¿no? Comunicarlas a la gente, ¿no? Pero nosotros desde Radio TV Taína nos sentimos muy orgullosos en tenerte a ti y hacer un pequeño reconocimiento a la lucha de tu padre, Diego. Muchas gracias, Karuki, a ti y a Radio TV Taína y a todos los escuchas, a Freddy Vadillo, que está ahí en la producción. Muchas gracias, mucho gusto, ¿no? Y cuando quieran, esto no fue más que el inicio, ¿no? Porque a mi padre lo aprenden, lo torturan y lo ejecutan extrajudicialmente, ¿no? Que es un delito de lesa humanidad. Yo estaba muy chico, en fin, hay muchísimas cosas que platicar de esta historia en particular, pero sobre todo de las cientos o miles de historias iguales a las de mi padre. Que hay alrededor. O similares, así es, Diego. ¿no? Así es, Diego. Pues, Diego, te agradecemos el que hayas podido colaborar con nosotros, Diego. Al contrario, gracias. Un fuerte abrazo a ti y a tu familia. A toda Latinoamérica y a la gente que busca las libertades y las igualdades en América Latina. Mucho gusto, muchas gracias y hasta pronto. Queremos agradecer al licenciado Diego Lucero y a nuestro compañero Enrique Karuki. También nos acompaña Francisco Torres. Él es impresor, artista gráfico, magíster en programación neurolingüística, expresidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, subsecretario del Estado de la Iglesia Católica Ortodoxa del Este con sede en Brasil. ¿Quién fue Pedro Albizu Campos? Bueno, un saludo a todos los radioescuchas y TV escuchas del programa TV Radio Taína. Un saludo desde Puerto Rico, donde quiera que se encuentre. Esta tarde vamos a hablar de don Pedro Albizu Campos. ¿Quién fue don Pedro Albizu Campos? Don Pedro nació un 12 de septiembre de 1891 en la ciudad de Ponce. Desde muy pequeño nació en una familia muy pobre. Al principio no fue reconocido por su padre. Fue un niño muy inteligente y logró tener buenas calificaciones en la escuela, y la Logia Aurora de Ponce, a la cual pertenecía el padre de don Pedro, le otorgó una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, y de hecho en ese entonces fue cuando también don Pedro fue reconocido, y ya no se llamaba Pedro Campos, sino Pedro Albizu Campos. Pues en Estados Unidos, pues él fue a varias universidades. Siempre se menciona a Harvard, pero él estuvo en otras universidades. Por ejemplo, él estudió ingeniería química en la Universidad de Vermont, y fue de allí que don Pedro pasa a la Universidad de Harvard, y allá pues estudia, entre otras cosas, filosofía, estudia leyes, también se inscribe en el Instituto Militar Francés y logra el grado de teniente. Para la Primera Guerra Mundial, pues él se presta como voluntario en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nunca estuvo en el frente de guerra. Luego de eso, pues regresa a Puerto Rico. Cuando regresa a Puerto Rico, él se integra al Partido Unión de Puerto Rico. Una vez que el Partido Unión de Puerto Rico, con las alianzas que hacía
con diferentes otros partidos, de sí y pone a un lado la cuestión de la independencia, ahí es cuando don Pedro decide ingresar al Partido Nacionalista de Puerto Rico. Ingresa en el 1927 y en 1927 es elegido vicepresidente del partido. Es enviado en una gira por Latinoamérica. Muchas veces se ha planteado que el propósito de enviarlo en la gira más que nada era para poder detener el empuje de su liderato dentro del partido. Y se entiende que por eso esa fue la razón mayor por la cual lo envían, porque inclusive no le dieron ni los recursos para llegar a los sitios. En varios lugares él tuvo que dormir en parques, al aire libre, pero él cumplió con su parte. Una vez de regreso a Puerto Rico en 1930, es electo presidente del partido. Y de ahí en adelante es que el partido empieza a tomar un nuevo giro, un giro totalmente revolucionario. Ese giro que da don Pedro del partido hace que un sector del partido se vaya, incluyendo muchos de los que fueron fundadores, como Colcuchí. Otros se quedan como Alvarado Vélez, el creador de la bandera puertorriqueña, que era vicepresidente del partido. Don Pedro empieza a retomar todo el proceso histórico revolucionario de Puerto Rico para entonces empezar lo que se considera la nueva lucha de Puerto Rico, porque ahí es donde realmente comienza una nueva lucha que va más allá del proceso eleccionario. Y claro está, hay que entender, en el principio, pues el Partido Nacionalista desde su fundación en 1922 participaba en las elecciones. Inclusive muchos de sus miembros tuvieron cargos públicos, porque pues se hacían alianzas. De ahí en adelante, don Pedro, él hizo el planteamiento de participó en las elecciones por una cuestión disciplinaria, pero después de esas elecciones, él decidió que el partido, o planteó en el partido, que no se podía seguir participando. ¿Cuál fue su acción política en Puerto Rico? Pues don Pedro comienza a retomar todo el legado revolucionario de Betances. Él sostiene una entrevista con un participante de la gesta heroica de Lares, don Pedro Angleró. Y ahí entendemos que es cuando se pasa la batuta revolucionaria de don Pedro, debo decir, de Betances a don Pedro. Y fue a través de don Pedro Angleró. Decía Juan Antonio Correr sobre esa entrevista, precisamente eso, de que había sido todo el legado revolucionario de Betances se pasó a través de don Pedro Angleró. Y días después de esa entrevista fallece don Pedro Angleró. Don Pedro, pues como había dicho, una vez que toma las riendas del Partido Nacionalista y se retiran las personas que no estaban de acuerdo con la visión política revolucionaria de don Pedro, participan en las elecciones. Don Pedro es candidato a senador, alcanza unos 5,000 votos, pero no pudo llegar al Senado, no fueron suficientes votos. Una vez después de eso, mucha gente entiende que fue cuando el partido se retira de las elecciones, pero realmente no fue así, porque hubo unas conversaciones de cara a las elecciones de 1934 con el Partido Liberal para llegar a una coalición, y entre ambos partidos, el nacionalista y el liberal, pues ir a las elecciones. Las conversaciones no rindieron ningún fruto. De ahí en adelante es que don Pedro plantea que ya las elecciones no son la manera de poder alcanzar la independencia de Puerto Rico. Y lo hace por muchísimas razones. El planteamiento
que hace. Él entiende que las elecciones, en primer lugar en Puerto Rico, fueron creadas por el gobierno de los Estados Unidos y fueron creadas, diseñadas de acuerdo a las necesidades del gobierno de los Estados Unidos. Y eso don Pedro lo vio en ese entonces. Por eso él entendía que independientemente de lo que se quisiera hacer a través de las elecciones, no iba a rendir fruto. Y ejemplo de eso es el Partido Liberal y el Partido Unión de Puerto Rico. El Partido Unión de Puerto Rico planteaba la independencia y estuvo gobernando. Nunca pudo empujar nada sobre la independencia. Y ese es el mejor ejemplo de cómo las elecciones han sido utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos para mantener la colonia. Don Pedro visualizó eso en los años 30 y eso sigue vigente hasta nuestros días. Don Pedro entendía que había que hacer un cambio drástico, y los cambios drásticos son cambios revolucionarios. Y planteaba la revolución como el medio para alcanzar la independencia. Y cuando se habla de revolución no es tan solo la utilización de armas, sino estamos hablando de una transformación del pensamiento de cada una de las personas, porque son las personas las que empujan los procesos. Y él entendía que si había una revolución interna dentro de cada uno de los puertorriqueños, nosotros, por nuestra propia voluntad, íbamos a poder lograr la independencia de Puerto Rico. Y ese fue todo el legado que él hizo. Don Pedro es el apóstol de la independencia de Puerto Rico. Y digo el apóstol porque el padre de la patria es uno, y es don Ramón Emeterio Betances. Y eso no lo debemos de tener equivocación sobre eso, porque el propio don Pedro, cuando se refería a Betances, él decía que ese era el alma más noble de la nación puertorriqueña. O sea que el propio don Pedro reconocía la grandeza inmensa de Ramón Emeterio Betances. Pero él es grande también, don Pedro es grande también, porque los grandes se miden de esa misma forma. Cuando un grande reconoce que otro es más grande, es porque tiene grandeza también. Y esa es la grandeza de don Pedro. Es un legado totalmente revolucionario, grande, que nos ha dejado. Necesitamos el retomar todas las ideas que planteó don Pedro Albizu Campos, que no son menos que las que planteó Ramón Emeterio Betances, para nosotros poder crear una manera efectiva y eficaz de lograr la independencia de Puerto Rico. Queremos agradecer a Francisco Torres. No nos queda más que agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Adilene Morales. A la magíster Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. Y en el staff agradecemos a Karen Acosta Rodríguez, a Nair Rodríguez Quirino y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.